Toda labor bajo capital está sujeta a explotación. Fuerte acusación, es verdad, pero puede haber algo justo a esto. La excusa generalmente para justificarlo es que en el mercado esta decisión es voluntaria entre el capitalista y el trabajador a través de una negociación. ¿Pero es esto válido? Para responder esta pregunta solo tenemos que observar bajo qué condiciones esta negociación ocurre. El capitalismo llegó con el advenimiento de las máquinas industriales, y esto no es una casualidad. Con la institución de propiedad privada en épocas de producción artesanal, con herramientas pequeñas, esta ayudaría a garantizar que los que hacen la labor con las mismas reciban los frutos de lo que producen. Pero con producciones a gran escala dependientes de grandes máquinas, la propiedad de estas bajo el control de capital bien puede servir para el efecto contrario. La historia empieza con el capitalista reclamando los medios de producción. Así toma la capacidad de restringir acceso a estas herramientas, que al ser necesarios para la labor de los cuerpos capaces de utilizarlas, efectivamente se convierten en los reguladores de empleo. Cabe notar que estas tomas con frecuencia fueron posibles por fuerza coerciva, como fue el caso con los actos de acercamiento al nacimiento del capitalismo en Europa, consolidando tierras en manos de pocos a costa de sacar a las personas que subsistían de estas, dejándolos a la merced del mercado laboral. Recordar que a pesar de que parezca muy natural el concepto del trabajo asalariado hoy en día, este no siempre lo fue, sobre todo en el periodo feudal tardío, donde la forma más común de la persona regular de participar en el mercado era a través de los productos de su labor, no de su labor misma. Con resistencia al nuevo status quo, por supuesto, tensiones sociales hicieron erupción. Para tratarlas es cuando llega el génesis de las fuerzas policiales modernas, de cierta forma siendo paralelas a los garrisons de la época feudal para controlar a la población. Entonces, ya sabemos la posición del capitalista. ¿Qué tal la del trabajador? ¿Qué opciones tiene? Si se somete a su explotación para garantizar su subsistencia, una subsistencia contingente un salario, a través de la compra de comodidades que en el caso de ser producidas bajo capital, perpetúan la explotación de otros miembros de su clase social, así el trabajador se ve obligado a participar en la reproducción de su propia presión. Pero este puede decidir rechazar, ¿no? Es su opción. Veamos qué puede hacer, tal vez subsistir como se hacía antes del capitalismo, ¿no? Sin denunciar la propuesta en sí, teniendo en cuenta nuestra capacidad como humanidad de proporcionar mejores condiciones que esas si no fuera por la apropiación de nuestros avances tecnológicos por capital, no obstante todavía hay una trampa. La comodificación de los bienes comunes, estos a los que antes no se reclamaban propiedad, pero con el Estado moderno están a la venta del mejor postor. Esto sin contar que una porción importante de personas ni siquiera tendría acceso a estos debido a la emigración hacia centros urbanos que ocurre con la revolución industrial. Con la capacidad de poner una barrera al acceso de los bienes necesarios para subsistencia bajo un precio, no solo capital regula empleo, pero los medios para la subsistencia de las personas. Con tal desbalance de poder, ¿acolita llamar la presente condición de libertad significativa? Después de todo, un asaltado a mano armada puede seguir las demandas de su asaltante. Aún así, ¿realmente se consideraría voluntario? Entonces, retomando la pregunta original, ¿es capitalismo meritocrático? Veamos su propuesta. Ya por supuesto entendiendo en qué consiste que ni siquiera es la presencia de economías de mercado como con frecuencia se hace creer, pero la producción dirigida para la creación de capital. 1. Dependencia de la explotación de la labor de las masas para generar utilidades. 2. Sostenida por la complicidad de los actores que la mantienen funcionando a pesar de sus problemas internos para mantener la extracción. Gerencia, contabilidad, recursos humanos, policía, publicistas, etc. Todo dirigido para la ganancia de los pocos a la espalda del resto de la humanidad. La pregunta entonces ¿es esto necesario? Pues si algo podemos aprender de la historia es que lo único constante es el cambio. El precedente de trabajadores tomando rienda de sus lugares de trabajo no se puede ignorar, incluso superando el mando de sus anteriores patrones al dejar los medios de producción en manos de quienes los usan para producir, no para explotar. Pero eso es otra historia.